Bien, nosotros somos el aula 4 y en este curso de Ciencias Sociales, el día de hoy nos corresponde hablar sobre la Gran Guerra, o también llamada la Primera Guerra Mundial. Para eso, debemos comprender lo que ocurrió antes de la Gran Guerra, a este periodo comprendido como la paz armada. Es un nombre un poco contradictorio. Te dice paz y te habla de armas también. Por eso el dibujo, ¿no? Una palomita que representa la paz, pero date cuenta que está con su armamento, su munición, su granada de guerra, etc. Y es que este periodo es un periodo de miedo, tensión. Un periodo, claro que sí, Carlos. ¿Cómo? Eso mismo. Es un periodo en el cual los países no van a ir a la guerra, pero van a armarse. Van a mirarse bonito, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano, Rusia, van a, Noruega, Bulgaria, Serbia, van a mirarse bien, sonrientes, jijiji, jajaja, pero internamente están desarrollando su industria. Recuerda que hemos visto la segunda revolución industrial y la van a orientar a la industria armamentista. Y cada uno de ellos va a estar desarrollando su propio armamento, sus propias municiones, sus propias balas, sus propias armas de fuego, etc. En cualquier momento va a estallar una guerra. No se imaginan todavía de qué magnitud, de qué escala, pero va a estallar una guerra. ¿De qué va a estallar? Va a estallar. Por algo cada uno de los países está preparándose militarmente. Ahora, como ya hemos comentado, esta industria, cualquier tipo de industria, va a ser guiada, orientada, financiada por la burguesía, que ya no es solamente aquellos que eran banqueros o que eran comerciantes, ya no, eso fue en la Edad Media, ha ido evolucionando. Ahora la burguesía es dueña de las grandes industrias, de las grandes fábricas. Es por ello que también van a invertir en la industria militar. Y te pregunto, si el burgués, que es dueño de la industria de balas, por ejemplo, empieza a producir, el país le compra, ¿qué le conviene al burgués? ¿Que estalle una guerra o que haya periodo de paz? Pregunta muy sencilla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le conviene al dueño de una industria de armas? ¿Que haya guerra o que haya paz? Obvio que haya una guerra. Entonces la burguesía va a incitar esta guerra con el pretexto de no, requiero más recursos, materia prima, más gente que trabaje. Lo que ellos están queriendo es el estallido de una guerra, porque eso trae desarrollo para su industria. No importa la cantidad de gente que muera, no importa nada. Esa es la cruel realidad. Entonces, este periodo de tensiones en los cuales los países tenían armamento, pero no se atrevían a estallar una guerra, se vivió casi paralelo a la segunda revolución industrial, muy paralelo, desde 1870 hasta 1914, en la cual la situación ya va a ser insostenible y necesariamente va a conducir a una guerra. Y la ciencia, la humanidad en general, debe agradecerle mucho a las guerras. Yo sé que suena contradictorio y decir, ¿cómo? Pero las guerras son algo negativo. Sí, claro que son algo muy, muy negativo. Pero gracias al desarrollo de las guerras, los países financian las industrias armamentistas, que surgen cada vez cosas más novedosas, más modernas, y eso que se usó primero para la guerra, lo modifican para usarlo en casa. Por ejemplo, los hornos microondas. Por ejemplo, los snacks. Todo eso surgió en la guerra. Se ha modificado, ahora lo usamos en casa. Y otras cosas más. En esta situación van a empezar a surgir las alianzas políticas militares. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a estallar una guerra. Hay tensión, tensión. Los países no saben en qué momento algo va a hacer que los países se declaren la guerra. Y para ello hay que estar prevenido. Entonces se van a formar las alianzas políticas y militares.
La primera de ellas, conocida como la Triple Alianza, que empieza a consolidarse entre los años 1831 y 1890, va a ser liderada por Alemania. Alemania tiene esta gran idea de buscar unas alianzas políticas. Y dentro de esas alianzas, también la ayuda militar. Esta es la bandera de Alemania. El principal aliado de Alemania va a ser el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Alemán aliado con el Imperio Austrohúngaro. Y además logran anexar después en este tratado a Italia y el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque eran potencias que se encontraban en el centro de Europa. Alemania, al encontrarse en el centro, está en una localización geográficamente, militarmente complicada, difícil. Porque si Alemania se encuentra en el centro, ante una guerra, los países de los costados pueden atacar por ambos frentes y vencer rápidamente a Alemania. Entonces Alemania, astuta, inteligente, busca aliados. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Italia, entre otros. Los países occidentales no podían quedarse de brazos cruzados. Es por ello que entre los años 1890 y 1914 se va consolidando la idea de esta nueva unión político-militar llamada la Triple Entente o el Triple Entendimiento. Esto a raíz de la destitución del cambio de ministro alemán, que fue Otto von Bismarck, que siempre se oponía a esta unión de Francia e Inglaterra. Al principio, esta alianza solamente fue entre Inglaterra y Francia. Contradictorio porque ambos históricamente han sido rivales. Desde la Edad Media han sido rivales en la Edad Moderna, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 7 años, la guerra incluso de sucesión española, la Guerra de los 30 años. Ambos han estado en bandos opuestos, pero para esta época logran y pactan una alianza. ¿Por qué? Por el temor que les daba la Triple Alianza de Alemania. En el paso del tiempo, logran anexar a un buen aliado, Rusia. El imperio ruso, al ser tan grande, conquistarlo va a tomar mucho tiempo. Entonces, es un buen aliado. Al ser tan grande, también tiene mayor cantidad de gente y, por ende, mayor cantidad de recursos. Entonces, de esta manera quedaron establecidos los dos bloques políticos militares hasta 1914. La Triple Alianza, liderada por Alemania, también llamados los países o las potencias del centro, junto a el Imperio Austrohúngaro, junto a Italia, y también la ayuda del Imperio Otomano. Mientras que la Triple Entente estaba formada por Inglaterra, Francia y Rusia. Acá lo podemos ver también. La Triple Alianza en color rojo y la Triple Entente en color azul. Ahora, ¿qué causas motivaron el inicio de la Primera Guerra Mundial? Básicamente son causas económicas. Toda guerra, todo cambio, todo proceso, todo desarrollo de la historia tiene que ver con causas económicas. Incluso la vida misma tiene que ver con causas económicas. Desde la aparición del hombre, el motivo de su evolución ha sido la causa económica, y no necesariamente el dinero, sino la escasez de recursos para nuestras muchas necesidades. Entonces, para esta época, ya el sistema vigente pues es la consolidación del capitalismo. Poco a poco se está consolidando. En su etapa final, recuerda que el capitalismo pasa por tres etapas. Mercantilismo del siglo XV-XVI, industrialismo de las revoluciones industriales, siglo XVIII, siglo XIX, y el imperialismo, siglo XIX y XX. ¿A qué se refiere el imperialismo? La expansión económica por todos los lugares conocidos, por todo el mundo. Y obviamente pues va a haber países que van a competir por esto.
ya sea por la razón o por la fuerza, incluso llevándolo a la guerra. Y el imperialismo se asocia mucho con el colonialismo, porque para que tú puedas llevar tus mercados a cualquier parte del mundo, va a ser más fácil si tú tienes colonias. Es decir, por ejemplo, Francia. Francia está aquí en Europa y quiere vender en África. Esta es África. Para eso tendrá que pagar unos impuestos. Pero si Francia se apodera de esta parte de África, ya no va a pagar impuestos. Va a vender sus productos y los ingresos van a ser líquidos. Es por eso que los países requieren colonias en otros lugares. Europa ya tiene dueña, varios países están ahí, pero hay muchos lugares por colonizar todavía. África, parte de América y Oceanía o Australia. Para esta época todavía no se ha descubierto la Antártida. Parte de Asia también, todo lo que es Hong Kong, la India, esa zona se puede colonizar. Esos eran los lugares favoritos de colonizaje. Asia, el sur de Asia, África y Oceanía. Hay un revanchismo de por medio. Hay un revanchismo. Es decir, hay quejas, reclamos, hay una sensación de que no me gustó lo que pasó en guerras anteriores, lo que ocurrió en el pasado, y ahora exijo reivindicación. ¿Por parte de quién? Sobre todo de Francia. Porque en la guerra franco-prusiana, Francia pierde un territorio muy rico en minerales, el territorio de Alsacia y Lorena. Entonces, Prusia, que era en esa época, Prusia, ahora se ha convertido en parte de Alemania, le ha arrebatado a Francia ese territorio de Alsacia y Lorena y necesitan recuperarlo. Por mero revanchismo nada más. Así también ocurre con el revisionismo. Hay tratados que no han dejado contentos a los países y hay que volver a revisar esos tratados, dice. Esa es la doctrina del revisionismo. Ahora, ¿cómo se animan a revisar esos tratados? Porque ya tienen arma, pues. Si al revisar de nuevo no me satisface tu respuesta, no vamos a la guerra. Así de simple. Los países se han encargado de desarrollar armamento, ropa, casco, balas, en grandes cantidades de bazucas. Las primeras avionetas. A eso se suma el sentimiento nacionalista, sobre todo de dos potencias, que durante mucho tiempo habían estado dispersas en pequeños reinos, pero que han logrado su unificación. Es el caso de Alemania, gracias al canciller Otto von Bismarck y al rey Guillermo I, y el caso de Italia. Porque Italia, con Camilo Benso y Víctor Manuel II, lograron la unificación del país, que estaba dividido en varios principados, en varios reinos chiquitos. Se logró unificar. Entonces, el nacionalismo va a ser un factor importante. No van a querer separarse estos países que ya se unificaron. Esas son las causas generales, ¿eh? Causas verdaderas, pero ningún país lo acepta. Los países aceptan esto, sobre todo los que inician la guerra. Ya nosotros que lo estudiamos desde un punto de vista lejano, sabemos que estas son las causas principales. No el asesinato de una persona. Esto es un pretexto. Pretexto para empezar la guerra. Pudo haber muerto a cualquier otra persona, igual la guerra iba a comenzar. Es más, pudo no haber muerto nadie. Solamente con un intento de asesinato, la guerra iba a comenzar. Ya estaba todo decidido. Ya la burguesía había direccionado esta guerra, ya sabía que en algún momento se iban a enfrentar. Ahora, ¿qué pasó con el heredero del trono austrohúngaro? Bueno, vamos a analizarlo. Francisco Fernando es príncipe archiduque, hijo de Francisco José, rey del imperio austrohúngaro. Y Francisco Fernando en algún momento iba a sucederlo como nuevo rey, era príncipe, heredero. Vamos a la autoevaluación. Ahora, los Balcanes también es una zona muy rica en minerales. Por eso que Grecia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, etcétera,
van a pelearse también entre ellos por esta zona. Y los países de alrededor, como Alemania y Rusia, o el Imperio Austrohúngaro y Rusia, van a querer apoyar a estos pequeños países para apoderarse de los Balcanes, porque es una zona rica en minerales. Y es una zona importante para el comercio por el mar Mediterráneo. Al igual que el canal de Suez, pero esto ya va a ser tema de otra guerra más adelante, ¿no? En el proceso de colonizaje de Inglaterra. A lo que estábamos explicando, el estallido, a ver. Este personaje que tú ves en pantalla es el príncipe austrohúngaro, heredero del trono. Él es Francisco Fernando, de Austria-Hungría. Esta era la bandera del Imperio Austrohúngaro, que unía a las casas de Austria y Hungría. Hoy en día ya se han separado. Austria tiene su propia bandera y Hungría también. Este señor era una persona bastante soberbia. Fue invitado a diferentes lugares porque no lo aceptaban. Los países no lo querían a él como heredero. Pero bueno, pues lo que decide un país no lo tiene por qué interesar a otro, ¿no? Entonces, ya él estaba decidido que él iba a ser sucesor del rey. Tuvo una campaña política en la cual visitó diferentes países. Lamentablemente, fue invitado a Serbia. Y él acepta, a pesar de que a él ya le habían anticipado y le habían dicho, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque en Serbia han amenazado de muerte a cualquier presencia de Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque entre ambas naciones querían competir por la posesión de los Balcanes. Entonces, Francisco Fernando va a Serbia con la intención de conciliar, de que su imagen represente una unión entre ambos países. Pero ya los serbios habían amenazado, no el país de Serbia, sino los pobladores de Serbia, grupos revoltosos. Dentro de ellos se encontraba un grupo terrorista llamado la Mano Negra. Este grupo terrorista envió a varios muchachitos muy jóvenes, ¿eh? De entre 16 y 20 años, a esperar la llegada del archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando se paseó con su carruaje y con su esposa, caminando, avanzando por las diferentes calles de Serbia, y sufre un intento de asesinato. Intento, ¿eh? Intento fallido, porque la llanta de su carruaje se malogra y al pasar por un puente, la, la dinamita o lo que habían colocado ahí para que Francisco Fernando muera, estalló antes de tiempo. No es que se quedó arreglando su carruaje con toda su corte y todo. Entonces, la esposa se asusta y le dice, ¿sabes qué, Francisco? Mejor no vamos por aquí. Hay que tomar otro camino. Es más, le exigió que renuncie y que regresen a Austria-Hungría, pero Francisco Fernando no quiso. Dijo, no, eso no me va a intimidar, no me va a amedrentar, no me va a dar miedo. Dijo él. Bueno, como este intento fallido fue prácticamente malo para los terroristas, estos terroristas huyeron. Nadie los alcanzó, nadie los pudo detener, nada por el estilo. Y Camilo Príncipe, este señor que vemos aquí, se había ya retirado del lugar, se había retirado, se había ido, estaba en un café, estaba tomando una bebida con un pequeño alimento. Muy deprimido porque no pudo cumplir su cometido de asesinar a Francisco Fernando. Triste. Y por casualidades de la vida, Francisco Fernando con su carruaje ya arreglado, pasa por su costado. ¿No ves que tomaron otro camino? Al tomar otro camino, justo pasan por el lugar donde estaba comiendo Camilo Príncipe. Sin pensarlo dos veces, este joven agarra su arma y lo sorprende, impactando varios disparos sobre él y su esposa. Francisco Fernando muere en el acto. Muere. Príncipe trata de huir, al final es capturado y acepta
el asesinato, acepta la culpa. Con lo cual, ya pues hay hostilidades entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Ante este asesinato, Alemania, astuta, dice, es el momento. El momento ha llegado. Como Austria-Hungría es mi aliada, porque somos parte de la Triple Alianza, yo tengo que ayudar y voy a atacar contra Serbia. Pero Serbia también tenía sus tratados defensivos. Por la posesión de los Balcanes, Serbia había buscado ayuda de Rusia. Entonces, ante la amenaza de Alemania, Rusia sale en defensa de Serbia. Y no solamente Rusia, también Francia. Al involucrarse Francia, Alemania exige la intervención de Italia y del Imperio Otomano en esta guerra, por su lado, mientras que Francia solicita el apoyo de Gran Bretaña. Como te has dado cuenta, estalló la Primera Guerra Mundial. Por un pequeño accidente, por un pequeño acontecimiento, todas las monarquías, todos los imperios de esta época estaban buscando ese detonante para iniciar esta guerra. Primera etapa de la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, la famosa Guerra de Movimientos, en la cual el país que ataque más rápido, que se mueva más rápido y logre introducir su ejército en territorio enemigo, prácticamente tiene media guerra ganada, como lo va a hacer Alemania, al venir con toda su gente a atacar Francia. Aquí en Francia, en territorio francés, porque Francia va a ser uno de los países más azotados territorialmente, ¿eh? Podrá haber ganado la guerra, pero territorialmente fue azotado, porque aquí se desarrolla la batalla de Marne, la batalla de Tannenberg, la batalla de los lagos Masurianos, todo en territorio francés. Y Francia hace una muy buena campaña defendiéndose. Es derrotada, claro que sí. Alemania vence moralmente, pero Francia logra resistir recibiendo apoyo inglés, y eso hace dudar a Italia, quienes son convocados y en el Tratado de Londres son citados los italianos y le ponen un ultimátum. Inglaterra le dice, mira Italia, tú estás apoyando a Alemania, pero como puedes ver, Alemania no va a poder contra nosotros. Es más, estás peleando con Francia y por el otro lado, por aquí, Rusia puede ingresar en cualquier momento. Así que es una guerra perdida para ustedes. Te sugiero y te propongo que cambies de bando, que abandones a Alemania y que te pases a nuestro bando. A cambio de eso te vamos a dar unos cuantos reinos que se te habían arrebatado. Te vamos a devolver. Y acuérdate, tú tenías un tratado hace mucho tiempo con nosotros, antes de la Triple Alianza. Así que te conviene estar de nuestro lado. Y te vamos a dar dinero al final de la guerra, territorios, y vas a ser uno de los países potencias de Europa. Italia, sin pensarlo mucho, se cambia de bando y abandona a Alemania. Pero seguimos con la segunda parte de esta guerra, llamada la Guerra de Posiciones, que es la etapa más dura, más cruel de esta Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial podrá haber muerto más gente, quizás, pero la Primera Guerra Mundial fue la más sangrienta, la más traumática, porque acá en las guerras de posiciones ya el ejército alemán ha ingresado en territorio francés. Y para evitar que avancen, los franceses han construido las famosas trincheras, que también lo van a construir los alemanes. Estas trincheras, también llamada guerra de posiciones o guerra de trincheras, mira, eran un conjunto de zanjas en los cuales se metían los soldados, zanjas de 1 metro y medio, hasta 1,80 m, para que el soldado se pueda meter ahí. Y desde ahí esperar el avance del ejército enemigo. Muy pesado, muy complicado el hacer las zanjas y el quedarse ahí. ¿Por qué? Porque no había condiciones de salubridad. Ahí mismo hacían sus necesidades, ahí mismo comían, no había agua para lavarse las manos, había insectos, pulgas, gran cantidad de pulgas y garrapatas, ratas,
convivían con ellos las ratas. Era una situación sumamente complicada para estos soldados. Y ya para esta guerra, la industria química también ha sido llevada a la guerra. Y se han creado, pues, unos antecedentes de lo que serán hoy en día, pues, las bombas atómicas o bombas lacrimógenas que se usan ya para disuasión, ¿no? En esta época se han creado armas químicas. Se lanza un tipo de bomba que libera un compuesto y empieza a picar los ojos, a arder la garganta y te incomoda mucho. Para eso tuvieron que también cubrirse la cabeza. Y había ocasiones en las cuales se creía que el enemigo estaba descuidado y se ordenaba avanzar, atacar, pero delante de las trincheras se habían puesto estas mallas de alambre, todo un conjunto de alambrado, y el soldado tenía que atravesar ese alambrado. Si llegaba todavía sano, vivo, íntegro, porque este es un conjunto de púas que van a rasguñar tu piel, tu cuerpo, todo débil, cansado y agotado, debía recibir a estos soldados que lo estaban esperando. Aquí tenemos un diagrama de cómo fueron las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Esta es la trinchera solamente de un bando. Faltan las del otro bando. Por ejemplo, aquí tenemos, acá al lado izquierdo, la primera línea de trincheras, acá. La primera línea de trincheras. Con un punto hacia adelante para poner un observador, que tenía una pequeña escalera y podía ver cómo estaba el enemigo. Toda esta parte de adelante estaba con alambrado, mallas con púas. Había un camino que conducía hasta una segunda trinchera por si avanzaban y eran derrotados los de la primera línea. Acá había pues zonas pantanosas, ratas, zonas peligrosas. También protegido con un conjunto de alambrado. Y detrás ya de esta trinchera, también con alambrado, se encontraban pues los generales, los altos mandos dirigiendo toda esta operación militar. Acá se ve aún mejor. Primera línea de trincheras, toda una serie de alambres. Acá el ejército contrario está avanzando. El terreno no es estable, el terreno también es fangoso, lodoso para que el soldado no pueda avanzar tranquilamente. Y el avance del ejército es repelido también por aire. También por aire. Claro, estas avionetas no eran pues tan desarrolladas como hoy en día, pero eran las primeras avionetas. Hablábamos de las avionetas, ¿te acuerdas? Los hermanos Wright en la semana pasada de la Segunda Revolución Industrial, invención, la avioneta. Ya se usa para esta guerra. Segunda línea de trincheras, incluso se armaba una zona elevada para las ametralladoras. Tercera línea de trincheras y hacia el fondo ya los principales generales que también estaban apoyando obviamente esta defensa. Una guerra muy, muy complicada que traumó a la gente, traumó a los soldados. Los que sobrevivieron después de esta guerra de trincheras terminaron con deficiencias mentales. Ahora, ¿cómo es que se llega al final de la guerra? Bueno, hay dos acontecimientos importantes. El primero de ellos, la Revolución Rusa. Rusia se había estado enfrentando por el lado oriental a Alemania y había estado siendo derrotada. No ganaba Rusia y la gente ya estaba muy molesta. ¿Por qué? Porque el zar Nicolás II estaba invirtiendo mucho dinero en una guerra que no le beneficiaba para nada a Rusia, mientras que su gente estaba mal, no tenía ni para comer. Los campesinos rusos no podían alimentarse y eran obligados a ir a la guerra. Entonces la gente le exigía al zar Nicolás II retirarse de la guerra, pero él no quería. Está en una revolución en febrero, la revolución de Alejandro Kerensky. Sacan al zar y la gente está feliz, pero Kerensky quiere continuar con la guerra, creyendo que pueden obtener algún beneficio. Entonces la gente otra vez molesta con Kerensky. Hasta que en octubre del año 1917, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, toma el poder en una revolución comunista, en una revolución socialista,
y a través del tratado Brest-Litovsk consigue las dos cosas que la gente quería en Rusia: paz y pan. ¿Por qué paz? Porque se retiran de la guerra. Con este tratado, Rusia dice, ¿sabes qué? Renuncio, pierdo, Alemania ganas, ya, chao. Se va de la guerra Rusia. Ya no tenía nada que hacer ahí. Incluso era un imperio sumamente atrasado en el tiempo. Se había quedado más o menos en la Edad Media, mientras que Europa estaba entrando en la Edad Contemporánea. Ya estaba en la Edad Contemporánea. Rusia estaba muy atrasado en el tiempo. Se requiere un cambio. Bueno, Lenin se lo va a dar. Y además, hace una revolución económica para que la gente pues pueda vivir mejor, esté estable. Tiene sus cosas muy atroces, horribles también. La revolución socialista ha generado muchas muertes, pero ese es tema de análisis de otra clase. Esa es ya revolución rusa, netamente. Y también la intervención de Estados Unidos con más de 45.000 soldados muy bien alimentados, muy bien preparados y muy moralizados. La moral le juega en contra a Alemania porque se ha desgastado tanto con Inglaterra y con Francia que la llegada de Estados Unidos va a desmoronarlos. Prácticamente Estados Unidos ingresa al final de la guerra, en el último año. 4 años, Alemania y Francia han soportado, junto con Inglaterra y Rusia, todo el desgaste de la guerra. Y llega Estados Unidos. Y ni siquiera vencen por la intervención militar, sino por la intervención política, a través del Tratado de Versalles. Porque este señor, presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, es muy astuto y le gana la guerra a Alemania políticamente. Él establece los 14 puntos de rendición de Alemania. Negocia con Alemania. Punto número 1, Alemania, ríndete, no va a pasar nada. Te conviene, porque si no, vamos a atacar con todo nuestro arsenal. Y Alemania, muy temerosa, cansada, agotada por la guerra, le empieza a escuchar. Wilson le dice, punto número 2, no vas a ser culpable de nada, simplemente firmamos la paz. Queremos acabar con la guerra, Alemania, entiéndelo. Punto número 3, no se te va a quitar ningún territorio. Punto número 4, no se te va a pedir nada de dinero. Punto número 5, no se te va a quitar ningún tipo de minerales. Punto número 6, no se te va a quitar tus ferrocarriles, nada. Alemania, solamente queremos que te rindas y hacemos como que no pasó nada. Y Alemania le cree. Al firmar el Tratado de Versalles, sin la presencia de Alemania y sin la invitación de Italia, los vencedores, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, firman el Tratado de Versalles y dicen, responsable único de la guerra, Alemania. Por lo tanto, el gran pago de una fuerte indemnización a todos los países que han participado. Alemania tiene que pagar a todos. Se te van a quitar tus territorios, colonias. No puedes tener un ejército muy numeroso. Tienes que devolverle Alsacia y Lorena a Francia. Y Alemania prácticamente es humillada en ese tratado. Ha sido uno de los tratados más denigrantes que se han firmado en el mundo, que con razón genera en Alemania una especie de revanchismo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se le dijo una cosa a Alemania, no se le invitó a firmar el tratado, solamente Alemania aceptó, y al momento de emitirse el tratado, pues Alemania es humillada. No solamente Alemania, también Hungría. Se firma el Tratado de Trianon y Hungría se rinde. El Tratado de Saint-Germain y Austria se rinde. El Tratado de Sèvres con el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano deja de existir para pasar ahora a llamarse Turquía. ¿No? Estos 14 puntos de Wilson, que creo, ahí está, mira, justo la pregunta 5. Los 14 puntos que incluyeron el Tratado de Versalles fueron propuestos por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Con eso, Alemania se rinde. Claro que Wilson lo estafa y lo engaña a Alemania.